Yo la verdad que he pasado por varias etapas. He pasado por etapas de darme con el látigo, de estar así durante meses diciendo, venga, trabaja, trabaja, trabaja. Y al final, claro, ¿qué sucede? Que uno parte de la casilla de salida, parte con un inconformismo brutal, se quiere comer el mundo, ¿no? Y yo creo que a medida que vas experimentando pues todo este camino de emprendimiento y de superación, vas ubicándote a la hora de cuáles son tus tiempos y cuál es tu ritmo. Porque al final hay que entender que es una carrera de fondo, no es un sprint. Entonces, claro, yo me he visto mucho en el debate de, ok, ¿hasta qué punto tiene sentido que yo sacrifique todo esto cuando realmente yo también quiero disfrutar de mi vida en el día a día? No Ujú. quiero perderme esta etapa. ¿Se Es casi entiende? lo más importante, diría yo, porque al final, si no, ¿de qué creas? Claro. Y ahí va también, es decir, tienes épocas de aceleración en lo que entras en un bucle de aceleración y empiezas a avanzar, avanzar, avanzar. Y por ejemplo, a la hora de diseñar mi programa actual, con el que trabajo con los creativos, estuve 3 meses encerrado en mi habitación, había contratado una mentoría e iba a saco, a saco. Me escribía a mis colegas y le decía, no tengo tiempo. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Claro, ¿qué pasa? Luego escuchas a Alex Hormozzi diciéndote, no, amigo, hazlo un año. Y diciendo, bueno, yo un año es que me vuelvo loco. ¿No? Es que pierdo la cordura, ¿no? Sobre todo eh, dependiendo de la personalidad de cada uno. Si eres una persona extrovertida, quizás no te va a costar tanto el encerrarte, vas a perder parte de lo que es el músculo de lo social, pero luego vas a salir ahí y como que lo tienes muy natural, muy dado. La gente que quizás es un poco más introspectiva, la gente que quizás tiende más a aislarse, claro, luego tú sales ahí fuera y dices, wow, ¿de dónde he estado todo este tiempo, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema del inconformismo, de cómo lo llevo, pues la verdad es que tiene mucho que ver también con cómo yo entiendo mi felicidad, cómo entiendo yo el sentirme pleno. Eso es algo en lo que he estado trabajando últimamente mucho. Sí que es verdad que uno se pone objetivos que espera que le llenen, ¿no? Y al final, a mí hay una frase que dijo una vez alguien, que ni me acuerdo, que decía, bueno, muchas veces nos ponemos los objetivos y los queremos conseguir, no por el hecho de que vayan a formar parte de nuestra vida, sino por el simple hecho de demostrarnos que podemos hacerlo. ¿No? Como quien dice, no, me quiero comprar un Ferrari, vale, pero ¿y cómo de feliz te va a hacer el Ferrari? Bueno, pues no sé. ¿Dónde está la diferencia entre decir, me quiero demostrar que puedo, a de verdad quiero un Ferrari? O sea, y ahí empiezas a tirar del hilo y dices, vale, mis necesidades, vale, la austeridad, vale, todo este tema de la simplicidad. Al final, a mí lo que me llega mucho cuando tengo etapas como de tranquilidad o de sosiego, es que volviendo al concepto de austeridad, que a mí me encanta, el ser humano hoy en día no está preparado o diseñado fisiológicamente para la cantidad de inputs que tenemos. O sea, nos entra una barbaridad de información por todos lados. Y claro, por lo general acabamos saturados o con sobrecarga y queriendo desconectar. La cosa es que nos genera una ansiedad horrible. La ansiedad del éxito, la ansiedad de querer avanzar, mira este como... Y claro, no puedes parar, no puedes Eso es parar. horrible. Justo Claro, no. La hablábamos en el comparación. capítulo anterior de esa frustración, ¿no? Que a todo creativo al final le llega, se te nubla la vista, digamos, y te encierras en cosas que Sí. no son lo importante y no te centras en el camino, que es lo relativamente más sencillo, ¿no? O sea, Pero desde mi sí. vivencia personal, al final el emprendimiento, cada uno lo vive a su manera. Yo, por ejemplo, las historias de los referentes más grandes siempre suelen ser historias de gente que ha pasado por el sufrimiento más grande también. Ujú. Esto, el CEO de Nvidia decía, quien ha sufrido más o quien ha estado dispuesto a sufrir más es quien realmente puede llegar más lejos. Entonces la pregunta es aquí, ¿a cuánto sufrimiento estoy dispuesto a exponerme? Y cuando Porque hablamos de sufrimiento es de incertidumbre, de incomodidad. Porque si no Esto, estuvieses preparado para ello, no podrías estar ahí. Porque aunque te pusiesen, no podrías mantenerte en ese sitio. Es muy importante. Exactamente. Ujú. sí, yo, Edu lo sabe, yo todo lo que construyo, casi construyo con música. O sea, nosotros estamos hablando, a mí se me van viniendo referencias de canciones a la cabeza. Y soy un amante del rap y sobre todo del rap nacional. Y Luis Sacker en una canción lo nombra, ¿no? El ingenio que da el hambre. O sea, también ese pasar algo malo Ujú. te va a hacer que tengas un ingenio y una forma de sacarte esas castañas del fuego también. Joder,
para toda tu vida, eso te va a dar un aprendizaje tremendo. Y luego otro apunte también con lo que decías de cuánto voy a querer ese Ferrari. Natos y War tienen una canción de cuando estaban empezando, que todavía no le habían pegado tantísimo, que War dice, no quiero un Ferrari, quiero dos, y al tiempo ya cuando lo revientan y sacan varios temas después y álbumes, en uno de sus temas dice, ahora que podría tener los Ferraris, ya no los quiero. O sea, que es algo común en toda la gente que empieza de cero, ¿no? También un poco ese camino, cuando obviamente pues no tenemos nada, por así decirlo, soñamos con decir, hostia, yo quiero tener el pick, yo quiero tener esto, lo mejor. Y luego cuando puedes tenerlo, dices, si es que no lo quería tener. Si es que al final era solo el saber que puedo tenerlo. Que puedes, claro. Y ya está. Y es esa satisfacción interna. Hay que aspirar a ello, ¿no? Y muchas veces tienes que probar el Ferrari para saber si te gusta, ¿no? A lo mejor te encanta o a lo mejor te subes y dices, joder, esto no lo puedo sacar a ningún lado y como me coma un badén, nada, lo rajo, taller. lo rajo. Bueno, siempre está bien, ¿no? Esa motivación, mientras sea sana, de decir, yo por lo menos me demuestro a mí mismo, ¿no? Eso yo creo que lo pongo muchas veces como ejemplo con la Spartan Race y este tipo de pruebas físicas, ¿no? Que es como, ¿para qué lo haces? Para probarte a ti mismo que puedes hacerlo, ¿sabes? Yo soy una persona que no la voy a hacer muy de momento, no tengo la condición física ni el entrenamiento para ello, pero sí que es algo que lo pienso a un futuro como, joder, quiero como ser humano poder haber dicho, yo he pasado esta prueba, ¿sabes? Que no mucha gente puede superarla. Así que en ese sentido es resiliencia. En ese aspecto creo que el canalizar de la manera adecuada la obsesión que se genera a la hora de conseguir tus objetivos es clave. La religión católica mismamente, que el dinero te lo pone, bueno, donde te lo pone, ¿no? Medio que te lo demoniza. Y por otro lado, el budismo te habla de que el deseo viene del ego y que realmente tienes que anular toda posibilidad de deseo para realmente ser feliz y llegar a ese estado, ¿no? De paz. Pero claro, luego viene la cábala y te habla de que el deseo es de lo mejorcito que te puede pasar, porque al final es un motor muy potente y te hace llegar a estados superiores, ya que te pone in motion, ¿no? Y me gustó mucho porque sí que es verdad que yo siempre tuve mucha confusión con ese concepto y claro, nadie habla de la neutralidad, de lo que puede ser. Y esto, volviendo al tema de la austeridad y de la austeridad a la necesidad. Es decir, yo quiero esto con todas mis fuerzas, lo cual no se pelea con el hecho de que yo, con mi mesa, mi ordenador y mi micro, sea capaz de vivir feliz. Y en ese aspecto, creo que si tú eres capaz de estar en un estado en el que... Mira la cantidad de gente con dinero que se sienten unos desgraciados. Yo la verdad no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Sí. De la misma manera que hay artistas que están deprimidos y pasan por las mayores depresiones. Claro, volviendo a la pregunta de hasta qué punto estoy dispuesto a vivir el sufrimiento, bueno, la verdad que hay algunas depresiones que ha vivido cierta gente que digo, oye, pues igual te la regalo, ¿sabes? O sea, no la quiero. Sí. Es un poco de encontrar el equilibrio, a mi forma de verlo, porque es lo que tú dices, mucha gente, es impresionante ver cómo hay gente que se pega toda su vida luchando por cierto éxito y cuando consigue ese éxito parece que esté muchísimo peor que cuando empezó. Y puede que sea también un poquito relacionado, ¿no?, con el tema de la mentalidad de disfrutar del proceso y no querer tanto ese éxito al fin y al cabo, sino que, pues eso, disfrutar un poquito más del paso al paso, cómo lo estás consiguiendo. Porque también entiendo que si te tiras, pues yo qué sé, imagínate 50 años persiguiendo algo, cuando ese algo lo tienes sin haber disfrutado esos 50 años, te sientes súper vacío porque dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora que he conseguido esto? ¿Qué hago con ello? Y yo creo que ahí es cuando empiezan los demonios y poca importancia se le da al tema de la gestión emocional y es fatal, es fatal. Yo en ese sentido he tenido una frase que era hacer con la pena algo de lo que sentirnos orgullosos. Desde joven he trabajado mucho desde una energía negativa y fue algo que conseguí aprender a salir de ello y que veo que muchas veces muchos jóvenes, sobre todo en la adolescencia, ¿no?, con las hormonas y tal, nos sentimos muy solos y yo trabajaba desde esa tristeza y siempre tenía esa frase en la cabeza, que el equilibrio es fundamental, ¿no? Y hay que estar equilibrado y darle equilibrio a la vida porque sin equilibrio los extremos siempre son malos. En ese sentido, Hitor, también desde tu experiencia,
¿Qué nos podrías compartir o qué consideras que tienen en común? ¿Características, qué soft skills o hard skills crees que puedes ver en común en esa gente Ok, que consiga llegar a entiendo. monetizar? Yo creo que existe una parte de, bueno, no le quiero llamar suerte, pero sí una serie de circunstancias favorables, Ajá. que es inevitablemente, esto me acuerdo que el cantante de Estopa salía, ¿no? En una entrevista diciendo, hemos tenido la bendición, la gran suerte de aparecer en el momento justo, Sí. en el lugar adecuado y tener un público, ¿no? Exacto. Esto a lo largo de la historia uno puede ver cómo se ha infravalorado muchísimos artistas que luego a lo largo del tiempo, una vez muertos ya, pues de repente son la leche, ¿no? Entonces, eso Es común en el arte, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero es sí, muy común, sobre todo en artes plásticas como la pintura, que se empiece a valorar más algo cuando se hace, por desgracia, tan limitado porque su autor ha fallecido. exactamente, exactamente. Y bueno, eso es una parte. Luego hay otra y es, esa persona sabe cómo, o sea, entiende lo que le está pidiendo el cuerpo. Es decir, al final mm, creo que de los artistas lo que más uno puede aprender a lo largo del tiempo es eh, escucharse, saber escucharse y decir, ok, em, siento de verdad esta energía para esto, o siento que quizás debería, pues yo qué sé, de repente pegarme un baño, hacer deporte, verme una película, leerme un libro. Al final, yo creo que ahí está la clave de lo que hemos hablado antes con respecto a la rutina. Me viene a la cabeza el libro de El Camino del Artista de Julia Cameron, que es un librazo. Y claro, te habla de un montón de casos de artistas de la vieja escuela, ¿no? Y claro, son historias de gente bueno, lo que decía Edu, ¿no? Casos muy extremos de que había una persona que quizás de repente se pasaba 5 años sin escribir nada y de repente una noche estaba ahí en su movida, se tomó un chupito y dijo, la tengo. Y empezó a escribir y estuvo durante 2 años escribiendo. Resulta que la mayor novela que se dio en el... Al final en ese aspecto uno... claro, ese tipo de situaciones, decías, era gente que quizás tenía una inestabilidad muchísimo más grande de la que uno puede llegar a manejar hoy en día. Quiero decir, pero porque esa situación era mucho más normal. El pasar penurias o bueno, eran épocas de medievo, 1800 o primeros de 1900, por ejemplo. Hoy en día, ¿qué pasa? Que se nos invita a este equilibrio, a este estilo de vida que quizás pues vas más progresivo, quizás no necesitas pegar esos bandazos, aunque yo sí que siento que hay gente que dice, no estoy inspirado, no voy a actuar, hasta que de repente venga la musa. Yo la verdad que me gusta mucho la frase de que, bueno, la inspiración te tiene que pillar trabajando, ¿no? Es tu deber también el crear una rutina que te permita estar en constante descarga y carga, Ajá. ¿no? Como entender tus tiempos y decir, vale, estoy lleno de energía creativa, la saco. Ajá. Estoy de alguna manera cansado, puedo rendir, pero puedo rendir quizás a un 50, a un 60%. Voy a hacer otra cosa. Ajá. Y cuando entiendes que tú eres el resultado de tus hábitos, entiendes que el éxito viene de allá. Y quiero decir, el éxito, bueno, está el éxito profesional, pero ya te hablo del éxito en general. La Eso es satisfacción personal, ¿no? claro. Y de decir, bueno, hay mucha gente que tiene éxito laboral porque tiene una rutina que le conduce a eso, pero tiene, tiene la vida personal la tiene por los suelos, ¿no? Ha renunciado como el típico agente de FBI, ¿no? Que Ujú. tiene problemas con la mujer, separado, divorcio, no ve a su hija, bueno, lo de siempre, ¿no? Además, es que no existe otro perfil de agente de FBI feliz, no sé qué pasa. Pero volviendo al tema, yo creo que va por ahí. Yo creo que la gente, los artistas de hoy en día que de verdad saben, entienden muy bien sus necesidades, son muy disruptivos a la hora de decir no y a la hora de apostar por lo que realmente creen. Y en ese sentido, todo lo demás es cuestión de hacia tú dónde vas encauzando tu día a día. Porque vas a tener días mejores, días peores, esto se sabe, no se puede estar siempre a tope, ¿no? Pero yo creo que ante la cantidad de incertidumbre que uno tiene que manejar con respecto a lo que es emprender o el camino del artista, lo más cierto, lo que más control te puede dar es precisamente ese estilo de vida generando unos hábitos que al final es cuestión de estadística.